Sí, señor presidente, muchas gracias. A ver, en el día de ayer, senadores, realizamos una audiencia pública aquí en el Senado sobre un proyecto de ley que está en trámite, que es una profunda reforma al sistema del monopolio rentístico de las licoreras. Eso lo promovimos y participamos en ese evento senadores de varias fuerzas políticas diferentes. Estuvo la senadora Sofía Gaviria del Partido Liberal, el doctor Antonio Navarro del Partido Verde, Iván Duque del Centro Democrático y estuve yo. Y participaron, pues fue realmente, pienso, muy representativa la audiencia, ¿no? Estuvo el jefe de la Federación de Departamentos, estuvo el presidente de FENALCO, varios dirigentes de asambleas departamentales, gerentes de industrias licoreras, los sindicalistas, los trabajadores de esas empresas. El balance, que lo que les voy a dejar como constancia aquí es mi interpretación, puede haber otras interpretaciones, pero en general lo que quedó en el ambiente es que esa es una muy mala ley de licores, muy mala, que lo mejor sería que se archivara. Primero, es clarísimo que es una ley para beneficiar los licores extranjeros contra los licores nacionales. Eso está reconocido por la misma agremiación de las transnacionales de la importación de licores. O sea, es una ley calculada para reemplazar producción nacional por producción extranjera, trabajo nacional por trabajo extranjero. Porque las utilidades de ese negocio, que hoy se quedan en proporciones grandes en Colombia, se transfieran al exterior, los famosos dolarductos de que alguien hablaba. Y esto con un detalle que no es de menor cuantía. Lo que aumentaría es el consumo de licores de más alto grado de alcohol, que dicen los médicos especialistas, los toxicólogos, es el tipo de alcohol más dañino de todo. O sea, el alcohol de muy altos grados, whisky, ginebras, este tipo de tragos son tremendamente dañinos y ese es, digamos, el licor que pretende favorecer este proyecto de ley. El proyecto de ley revienta, rompe, destruye el monopolio de licores que está en la Constitución Nacional. Luego, el proyecto es un proyecto abiertamente inconstitucional, porque, pues, si lo que quiere el presidente Santos y el gobierno nacional es acabar con el monopolio de arbitrio rentístico, lo que debería hacer es cambiar la Constitución y no meterse en este tipo de proyectos que intentan crear la sensación de que se respeta la Constitución, pero hacen todo lo contrario. Este es un elemento grave, negativo, que no considero de poca monta. El proyecto además está montado sobre una falacia, que es decir que es la manera de cumplir a los TLCs. Varios especialistas que intervinieron al respecto, en general todos los que hablamos coincidimos que ese es un argumento falaz, porque todos los TLCs suscritos por Colombia son precisos en señalar que de las normas se eximen los monopolios, en este caso el monopolio rentístico. Luego, ese argumento que da el presidente Santos o el gobierno nacional como una especie de manera de presionar a los gobernadores, a los diputados y a los congresistas, es un argumento que no resiste análisis, que el gobierno nacional asuma toda la responsabilidad de por qué se le va a regalar a los extranjeros en este proyecto. Una de las peores cosas que tiene el proyecto es que, a sabiendas de que uno de los asuntos más graves en los asuntos de licores en Colombia es el contrabando, vale más de $1.000 millones al año el contrabando, el gobierno no tiene una letra ni una línea contra el contrabando. A pesar de que denuncias interpuestas en Nueva York por el Estado colombiano y por los propios departamentos han acusado a las principales transnacionales importadores de licores extranjeros, a Diageo y a Pernod Ricard, los han denunciado por promover el contrabando a escala internacional. Y estas son las transnacionales que están detrás del proyecto de ley, las que están auspiciando el proyecto de ley, las que financian el supuesto estudio en el que se
fundamenta el proyecto de ley son las transnacionales acusadas de contrabando en los tribunales internacionales, acusación que confirma la organización de departamentos y sin embargo no, por razones obvias entonces el proyecto de ley no persigue el contrabando como debería perseguirlo. Y por último, una cosa que no es menos mortificante y menos digna de rechazo: hasta hace muy poco, hace unas semanas, el representante legal de la Organización de las Transnacionales Importadores de Licores fue el doctor Luis Guillermo Vélez, quien hasta hace pocas semanas hacia acá terminó de secretario general de la Presidencia de la República. O sea, el doctor Vélez sale de representar los intereses de las licoreras extranjeras, de los importadores de licores, de los contrabandistas, porque eso hay que decirlo con todas las letras. Sobre esto hay información abundante en los medios de comunicación y curiosamente el proyecto se destraba y arranca a caminar con agilidad después de que eso no venía sucediendo. La detestable puerta giratoria en la que los intereses privados y los públicos se confunden. Y no contentos con eso, el estudio que usa el doctor Mauricio Cárdenas para defender el proyecto lo financió también la misma organización de transnacionales de la importación de licores. Lo financió esa organización y lo realiza la firma de economía del doctor Juan Carlos Echeverri y Concept. Y el que hace, la persona que hace el estudio es nada menos que Mauricio Santamaría, exministro de Salud del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Comentábamos con los colegas, ver un exministro de Salud promoviendo el envenenamiento con licores más peligrosos de los colombianos en un estudio que intentan presentar como técnico, como científico, por supuesto que es un espectáculo bochornoso. Entonces mi llamado cordial a los gobernadores y a los diputados es a que asuman con integridad y con valor civil el no, que ese cambio de posición que asumieron los gobernadores, empezando por el de Antioquia, que es decisivo en esta lucha, es absolutamente inaceptable, porque los gobernadores saben bien que este es un proyecto contra los departamentos, contra las industrias licoreras, y lo que están haciendo es dejándose presionar por el gobierno nacional con el pote de mermelada que por lo demás maneja el doctor Luis Guillermo Vélez para imponerles a las secciones del país un proyecto que es profundamente retardatario. Lo dejo como constancia y mi llamado a los colegas del Senado es a que el Senado no se pliegue a un proyecto que es profundamente retardatario y que no pueden sostener, no pueden defender con argumentos, digamos, del debate común, sino que detrás tiene esta operación que estoy mencionando. Y por último esto, la reglamentación para reventar el monopolio de rentas en Colombia está organizada para convertir esto en una fiesta de la corrupción. Lo que se viene una vez se apruebe ese proyecto para desmontar los derechos de las licoreras departamentales y de los departamentos va a ser una feria de corrupción realmente repugnante, porque su diseño va a meter en este mar de corrupción a los gobernadores, a los diputados y a todos los que de una u otra manera van a tener que tomar las decisiones para desmontar en la práctica ese monopolio rentístico. Muchas gracias, señor presidente.